Hola, soy Chava Amaro y esto es Desmitificando lo Oculto. Primero que nada, debes de entender que para iniciar este camino de sanación, desarrollo, autoconocimiento, es un trabajo individual. Tienes que empezar contigo mismo, elevando tu conciencia de manera individual. Y trabajando en ello, vas a aportar en el agregado, en esa colectividad. Pero entonces te preguntarás, ¿qué es la conciencia? Ya que la respuesta puede ser, pues yo considero que estoy despierto, estoy consciente de lo que está sucediendo. Y una buena definición es aquella inscripción que se encontraba en el oráculo de Delfos. Te advierto, quien quieras que fueres, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pues bueno, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Eh, esto lo dice todo, ¿no? Lo define. Pero si tuviéramos que dejar un concepto de qué es la conciencia, una buena propuesta es la que hace el investigador Mark Passio. Y él dice, la conciencia es la habilidad de un ser para reconocer los patrones y el significado respecto a los eventos que toman lugar, ambos dentro de uno mismo y dentro de aquel reino que ese ser existe y se desarrolla. Para dejar esto un poco más claro, voy a tomar como ejemplo un símbolo que la mayoría de nosotros hemos visto, y es la representación de la conciencia que hace el Tao, y este es el Yin y el Yang. Este representa todo eso que existe y, como verán, se conforma de dos partes, una blanco y negro, femenino y masculino. El Yang, que el sol, lo activo, lo analítico, la parte dominante, el hemisferio izquierdo, el poder. Y el Yin, la luna, la pasividad, la intuición, sumisión, el hemisferio derecho, la compasión. Y estas características que mencioné se encuentran en todas y cada una de las personas. Somos esa mezcla perfecta de las mismas. Somos esa perfecta mezcla de este tipo de energías, masculina y femenina. Otro ejemplo de cómo veían en la antigüedad la expresión de la conciencia es el triángulo. En la antigüedad, ellos decían que las expresiones de conciencia se podían basar en tres, que eran los pensamientos, las emociones y las acciones, y que las demás expresiones dependían de estas, y esto era conocido como la ley del tres. Tenemos pues los pensamientos, la energía yang. Todo lo que existe pasa por ese proceso mental, por ese proceso de pensamientos. Todo es mente. Es el que crea la experiencia. Y es lo que ellos consideraban como el creador, el padre, la energía masculina. Las emociones, que es la energía yin. Por lo tanto, la energía femenina, el espíritu, la madre de esa trinidad. Y cuando se unen lo que pensamos, lo que sentimos, la energía masculina y la femenina, pues va a venir un resultado que es la acción, que va a ser el fruto, el hijo de esa unión de esas dos energías. Entonces es importante que conozcamos cómo funcionamos, cómo opera esta expresión de la conciencia que es el cerebro humano.
Y para esto, aquí tenemos de forma muy básica lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro humano. Y algunas de sus características son del hemisferio izquierdo, podríamos nombrar como lo lógico. La persona eh, que tiende a ver los datos científicos, matemáticos, cálculos, la precisión, las categorías, el pensamiento lineal, estratégico, pragmaticidad, el lenguaje, palabras, todas esas características que forman, ¿sí? O que tienden a ir en esta parte del hemisferio izquierdo del cerebro. Al contrario, tenemos el hemisferio derecho, que pues va a ser lo que, lo que es creatividad, eh, un espíritu libre, eh, todo aquello que venga con la espontaneidad, la sensación de los sentidos, el movimiento, colores, el arte, poesía, imaginación, sentimientos, emociones. Y es importante que se conozca esto porque pues van a ser esas expresiones fisiológicas de la conciencia. Y una de ellas, pues como lo dije, es el cerebro humano. Aquí es importante anotar que no hay que olvidarnos del corazón, que como nota, eh, existe el instituto que se llama HeartMath, que hace poco dieron a conocer que inclusive el corazón forma un campo electromagnético inclusive mayor al cerebro. Pero aquí en especial nos estamos enfocando al cerebro para entender esos desequilibrios que ocurren entre estos dos hemisferios y por qué la sociedad, la humanidad se encuentra en donde nos encontramos, con esa apatía, con esa inacción, con la falta de que te importe algo, con la falta de esmero, con el no coraje para enfrentar cierta situación y todas aquellas acciones que no conectamos mente, ¿sí? Con el corazón. Aquí es importante mencionar que no se pretende abarcar todo lo que es la neurociencia. Aquí se está dando solo un vistazo muy básico de cómo se estructura el cerebro y cómo se expresa la conciencia. Entonces, recapitulando un poco, tenemos a la energía femenina y masculina, ¿sí? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. La energía masculina, esta se va a representar por el triángulo, el falo, la espada, la montaña, el yang. Estos son símbolos que han usado a lo largo de nuestra historia tradiciones místicas en cómo representar esta energía masculina. Y del otro lado tenemos la energía femenina, que va a ser el triángulo invertido, el útero, el cáliz, el lago, el yin. Entonces esto es importante porque nos va a dar una pauta de entender, el poder comprender cómo funcionamos. Y cuando estas partes se encuentran en desequilibrio, en desbalance, y no hay una armonía, y una es dominante de la otra, y que por consiguiente te da el comportamiento de tal o cual manera. Por mencionar algunos desequilibrios, cuando la parte dominante es el hemisferio izquierdo, pues vamos a tener que se va a dar un escepticismo rígido, que pues nos va a conducir a que no aprendamos. Se va a dar un cientificismo, que en sí es parte del escepticismo, pero va a dejar solo a la intelectualidad y no va a emplear lo que es la verdadera inteligencia de una forma integral. Y como ejemplo podemos nombrar el ateísmo, que se cierra a ese aspecto de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no existe esa parte espiritual.
Tenemos también la ideología del solipsismo, que esto nos vamos a enfocar en una presentación en particular. Tenemos también el relativismo moral, el darwinismo social, que está muy ahora en pie, que básicamente es que cierta clase social tiene el derecho de gobernar o dirigir a ciertas clases sociales, porque ellos son los mejores, porque ellos son los aptos. Y lo que sucede aquí es que estas personas están enfermas, porque se crea un caos psicopático de control. Eh, otra característica de este desequilibrio cuando se encuentra en la parte dominante del hemisferio izquierdo es la eugenesia. En pocas palabras, estas personas sienten el derecho de que ellos pueden decidir quién vive y quién no. El autoritarismo, es decir, yo creo la ley y decido qué es lo bueno y malo para ti. Entonces esto se da cuando es esa parte del cerebro la dominante. Pero también tenemos desequilibrios en la parte derecha del cerebro, en el hemisferio derecho, que aquí se van a dar las características de ingenuidad. Se va a aceptar todo porque así te lo han dicho, o porque viene de esa fuente institucionalizada, que vas a creerlo porque así te lo han dicho que es. Por consiguiente, se da una fe ciega, que vas a escuchar lo que quieres escuchar, y porque eso se siente y va bien contigo mismo. Se dan fanáticos religiosos, extremistas religiosos. Realzan sentimientos de odio a ti mismo, o que no eres merecedor de cierta vida como la has llevado. Y se da como un resultado un esclavo con voluntad que seguirá órdenes sin cuestionar, simplemente porque se lo han dicho. Y eso sucede cuando la parte dominante del cerebro se encuentra en el hemisferio derecho.